Bueno, empezamos entonces. A ver, un voluntario que me lea el ejercicio número 1, por favor. Yo voy a cortar un poquito la cámara, porque si no tengo banda media, están ocupando todo internet ¿Quiere y que le se lea me yo, va a profe? cortar. Sí, por favor. Bien, dice. Calcular el diámetro de una polea conducida de 2 debe girar a n 150 revoluciones por minuto, movida por una polea conductora de diámetro de 1 de 200 milímetros y que gira a un N1 de 90 RPM. Adoptar como resbalamiento, bueno, ahí sería el 0,03. Perfecto. Cita 003. Bueno, muy bien. Bueno, acá en los primeros ejercicios son muy simples porque tenemos que aplicar la fórmula, que son la fórmula de la relación de velocidad, ¿no? Que es muy común en todo lo que son, cuando hablamos de digamos, transmisión, ¿no? Transmisión de movimiento, sea por polea, sea por engranaje, cadenas, ¿no? Siempre está presente la relación de velocidad. La relación de velocidad, en este caso, se ve afectada por un coeficiente que de resbalamiento, ¿no? Justamente que se da entre la polea y la correa, específicamente, ¿no? Que es este valor cita, que lo ponemos acá, que fíjense que generalmente es muy pequeño, pero afecta al 1, por lo tanto baja este valor y hace que la relación varíe un poquito, ¿no? Bueno, obviamente que a medida que el zeta es mayor, es más grande, digamos, la afección de la relación de velocidad va a ser más alta, ¿no? Bueno, la relación es N2 sobre N1, que serían las revoluciones, ¿sí? Y la relación de diámetro o radio según lo que se tenga, ¿no? Como dato importante. En este caso nos pide calcular el diámetro de la polea conducida, T2, y D1 sería la polea conductora, ¿sí? O la motora. La conducida es D2, por lo tanto, el R2 vamos a calcular despejando de esta fórmula, ¿eh? Hacemos el despeje. ¿Por qué? Porque todos los otros datos son conocidos. Tenemos el dato de las revoluciones, ¿sí? Tanto N1 como N2, y conocemos también el, el diámetro de la polea conductora. Acá es importante siempre tener en cuenta las unidades, ¿no? Porque se les puede dar en milímetro, en centímetro, en metro, todo. Entonces siempre para que cuando hagan la operación, nunca se olviden de tener en cuenta las unidades. Bueno, el radio, si hacemos esta operación, ustedes controlen después a ver si está bien, me da 58,2 milímetros. El diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, me da 116,4 milímetros. El diámetro de 2, que es de la polea conducida. Bueno, ese es el ejercicio número 1. Vamos al ejercicio Profe, número 2. Sí, dígame. ¿podría explicar qué es lo que provoca el resbalamiento? O sea, es como el efecto, haría como, o sea, para interpretarlo mejor sería como una especie de que patinara. Exactamente. Un resbalamiento es un patinamiento, usted lo dijo. O sea, hay una fricción, digamos, la fricción que existe entre la polea y la correa tiene que ser prácticamente, no tiene que haber el resbalamiento para el movimiento ideal, tiene que ser 0. No tiene que haber resbalamiento. Significa que no se pierde transmisión. Ahora, si existe un movimiento relativo entre digamos, la polea y la correa, ¿sí? Ahí estamos perdiendo transmisión. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y eso generalmente se da mucho en el tema de la transmisión por correas, sobre todo en B, ¿sí? Porque existe ese resbalamiento. Después, a medida que vamos avanzando en el ejercicio, van a ver que hay ciertas características en transmisiones que hay que tener en cuenta para evitar esto, ¿no? Cuando estamos hablando de tipos de poleas, de diámetros, ya sea una correa tipo B, A, B, C o D. Eso, de acuerdo a eso existen diámetros mínimos que hay que respetar. ¿Por qué? Porque por el diseño en sí de la polea. Perdón, el diseño de la correa y de la polea, esa relación que existe,
tenemos que tratar de evitar que ese resbalamiento sea un valor considerable, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa si ese valor es igual a 1, digamos? Se hace 0, ¿ves? 0 hace esto, todo se hace infinito. Entonces desaparece la relación de transmisión, no se mueve. ¿Entiendes? Así, hipotéticamente, ¿no? O sea, que si eso patina, que significa que no se mueve la polea conductora, puede estar, o la motora puede estar girando y la conducida con 0 movimiento. Esa es la situación más desventajosa, podríamos decir así, ¿no? Entonces, ese valor de resbalamiento siempre tiende que ser lo más pequeño posible, es más, que tienda a 0, inclusive, ¿no? Existen productos, inclusive, que se le ponen a las correas, de aerosoles, así unas cosas que es para evitar justamente eso, porque como se empieza a hacer esa superficie de la polea, entonces es más fácil que se produzca un resbalamiento. Entonces esa es la idea, ¿no? Que ese valor sea lo más pequeño posible. No sé si le contesté la pregunta o tiene Sí, alguna duda. profe. Pero Quedó claro, básicamente gracias. eso es lo que usted dice. Vamos, al ejercicio número 2. Ya aquí está de paso. A ver, por favor, Mariela, léame. Calcular la longitud de una correa en una transmisión directa para una distancia entre ejes E igual a 2200 milímetros, siendo D igual a 1000 milímetros y el diámetro menor sería igual a 300 milímetros. Los diámetros de las poleas. Claro, ahí está. Bueno, esta es una fórmula, es algo que se usa mucho también, es calcular la longitud de la correa, ¿sí? El largo que tiene la correa en función a las dimensiones, a la parte dimensional de la transmisión, ¿no? O sea, donde tengo que tener en cuenta la distancia entre ejes, el diámetro de la polea mayor, el diámetro de la polea menor, ¿no? Si nosotros hacemos matemáticamente, hacemos todo, digamos, hay un ejercicio acá más adelante que tal, ¿cómo sería el desarrollo? Pero el largo de la correa se lo calcula de esta manera, ¿sí? Pi por digamos, la suma de los radios, más 2 veces E, 2 veces la distancia entre ejes, por esta relación, ¿sí? Bueno, estos van a tener dos formas de calcular. Una que es, digamos, si el sistema es cerrado o si el sistema es abierto, o directo o indirecto, le llaman algunos también. ¿Qué significa? Que cuando uno va la transmisión directamente desde la polea mayor a la polea menor, digamos, sería una cosa, vamos a ver si me sale un dibujito, ¿eh? No, este no sería la forma. Esta es una y esta es otra. Digamos, esto sería un sistema cerrado, directo, ¿sí? Esa sería una situación. Y la otra situación, ahí tenemos un largo de correa. Fíjense que nosotros esto puede estar moviéndose, este puede ser el motor, que se mueve en sentido horario. ¿Y qué va a pasar con la polea esta? ¿Cómo se va a mover? Se va a mover. Si esto se mueve en sentido horario, ¿cómo va a ser el movimiento de la polea conducida? También en sentido horario, profe. El mismo, ¿Ah? El mismo. el mismo Bien. sentido. Ah, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto? Ahí tienen distintos sentidos cuando Ahí son le correas cruzadas. cambiamos. Entonces, si esto se gira en sentido horario, esto gira en sentido antihorario. Pero el sistema, ¿qué pasó? Quedó cruzado, ¿eh? Entonces, el largo de las correas es distinto. Entonces, lo único que cambia la fórmula si el sistema es cruzado o es abierto es el signo de este paréntesis. ¿Ah? Ya lo vamos a ver más adelante, pero usted dice, pero esto, ¿para qué se usa? Bueno, eso se usaba antes para hacer justamente cambios de direcciones. Se usaba en los tornos antiguos, máquinas antiguas, con correa plana, entonces donde era fácil sacar una correa
y directamente se podía usar una más larga y se hacía el cambio de dirección con este tipo de cosas. Obviamente que la tecnología avanzó y bueno, y hoy tenemos mecanismos que no hace falta, directamente se le cambia el giro al motor y listo, fácilmente, no tenemos que ir. Pero antes es como que esto era normal hacer este tipo de operaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a borrar esto, vamos a hacer. Bueno, entonces el sistema, ¿cómo calcular el largo? Aplicando directamente esta fórmula, reemplazamos los valores que ya tenemos y me da una longitud que en este caso, fíjense, son 6 metros, una bastante larga la correa. Vamos a ver que después con el largo de la correa, es importante el uso de esta fórmula porque con el largo nosotros podemos entrar una tablita según el fabricante y saber el código de la correa, qué tipo de código comercial para que después vamos al comercio y decimos, bueno, quiero una correa de tal características, ¿sí? Eso se calcula conjuntamente con el largo. Bueno, vamos al ejercicio número 3. Otro voluntario, por favor. ¿Quién está? A ver, Abel, primero que veo. ¿Está Abel? Sí, profe. Vamos, por favor. El 3, dada Sí. una máquina motriz que posee una velocidad de 1500 RPM y tiene una polea cuyo diámetro es de 150 milímetros, determina qué polea se debe colocar para lograr que la máquina accionada tenga una velocidad en su eje de 1750 RPM. Sabiendo que el coeficiente de resbalamiento es igual a 0,035. ¿Cuál será su relación de transmisión? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Está bien o lo agarro justo? Justo me agarro con todo. Ah, bueno. Justo lo agarro también. Bueno, en este caso también tenemos los datos y necesitamos calcular cuál es la relación de transmisión, ¿sí? La relación de transmisión directamente, fíjense, podemos calcular con los datos que nos da como característica, podemos calcularlo de dos maneras, ¿no es cierto? Fíjense, con las relaciones en este caso, con las relaciones de velocidades o con las relaciones directamente de diámetro o radios en este caso, ¿no? Como en el ejercicio 1 sacamos el radio 2, sacamos en función a estos datos que son conocidos. Encontramos el R2. El R2, con el R2 podemos calcular el diámetro 2, ¿sí? Y fíjense que directamente lo que hacemos es calcular, ya con ese diámetro podemos calcularla, o con el radio podemos calcular la I. ¿Sí? El I, en este caso me da de 1,16. Es bastante simple también, es calcular las relaciones que tenemos en función a esa distancia, a esa dimensión. Vamos al ejercicio número 4, ya se van a empezar a poner más interesantes, vamos a empezar a usar tablas, porque ahora estamos usando la fórmula de las relaciones nada más, pero lo importante es que después empecemos a usar las tablas, ya los conceptos más, más prácticos, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio número 4. A ver, el ejercicio número 4 lo va a leer Don Brian. ¿Está Brian? Sí, profe, acá estoy. Bien, vamos Brian. Un motor asincrónico de 50 HP tiene una polea tipo B de 300 milímetros que gira a 1500 RPM y debe hacer girar a una bomba a 1650 RPM. La distancia entre ejes es 1700 milímetros y nos pide determinar
el diámetro de la polea, colocar en la bomba, la relación de transmisión sabiendo que el resbalamiento es de 0,02, la cantidad de correas, el largo de la correa si utilizo un sistema abierto y el largo de las correas si utilizo un sistema cruzado. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a esta situación. Calcular el diámetro de la polea. ¿Por qué? Porque ya los datos son conocidos, me da el dato. Primero me pide determinar la relación. La relación acá la saca directamente, despeja el valor de D de la relación, pero no consideramos, o sea, el primer caso sería cuando tenemos en cuenta una situación donde no tengo resbalamiento. ¿Eh? Directamente, si no tengo resbalamiento, directamente esa diferencia de 1 menos cita, menos resbalamiento, es, digamos, en este caso es 1, por lo tanto, no lo tenemos en cuenta. Calculamos la relación de transmisión. De la relación de transmisión sacamos el valor D y calculamos ese diámetro. El diámetro, en este caso, me da 272 milímetros. En el punto B me dice, calcular la relación si cita el valor de resbalamiento es 0,02. Entonces, es simplemente a la relación de diámetro aplicarlo o afectarlo por ese resbalamiento. Y ahí obtengo cuál es el valor de la relación I. Vamos a la cantidad de correa. ¿Cómo determinamos la cantidad de correa? Hay dos formas de determinar la cantidad de correa y una es muy simple, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que prácticamente o empíricamente se puede determinar que según el tipo de correa, sea A, B, C o D, ¿sí? Puede transmitir cada correa una cierta cantidad de potencia. Y empíricamente sabemos que una correa tipo C puede transmitir aproximadamente 12,5 HP. Esto sale de cálculo, obviamente, que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero ustedes, teniendo este dato práctico, ya pueden determinar la cantidad de correa. ¿Por qué? Porque dividen simplemente la potencia total que ustedes tienen en la potencia que puede transmitir cada correa. Y tenemos que dividir en este caso los 50 HP en 12,5, me da aproximadamente 4 correas. ¿Sí? Este sería el método práctico. Después vamos a ver el método con catálogo, ¿no? Que justamente es muy, digamos, un poquito más engorroso porque hay que seguir una fórmula un poquito más larga, donde hay que tener en cuenta varias información relativa a la transmisión, pero es mucho, esta es la forma más práctica, más sencilla, ¿no? Bueno, y este es el que vamos a ver ahora, el método por catálogo. Fíjese que la cantidad de correa es la potencia dada, ¿sí? De la potencia que podríamos decir, el PC es una potencia corregida, que le llaman, sobre una potencia específica. ¿Cómo se obtiene esa potencia corregida? Se obtiene directamente multiplicando la potencia que nos dan por un factor de corrección, ¿sí? Ese factor de corrección, después vamos a ver que se obtiene también de tablas, que puede variar muy poquito, pero normalmente lo que hace es corregir el valor de la potencia dada, que puede ser bajarle este valor. En lugar de 50, si es 0,9 va a ser 48, punto tanto, ¿sí? Corrige la potencia dada que se da. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a necesitar esos valores? Ya vamos a ver en ejercicios que siguen para ver cómo se aplica también, ¿no? Y la potencia la potencia específica, es la potencia de una correa. ¿Mm? Y la potencia de una correa se calcula por esta fórmula, fíjense ustedes acá, que es
el producto de potencia base, que le llama, por un factor de corrección. Acá no le falta, Guille, que le agreguemos qué es cada factor este, ¿sí? Que eso creo que hay unos prácticos que estaban, que es el factor... En si el bien práctico estaba. Ajá, lo vamos diciendo. Parece pero, que no lo agregó él, pero en el práctico claro, estaba que era cada cosa. exactamente. Es importante que lo tenga en cuenta para que vayan claro. Si bien esto lo usamos muchas veces, pero para que quede registradito cómo es, qué es cada cosa, ¿no? El factor de corrección por longitud, el factor de corrección por ángulo, ¿sí? Y eso sería, y después el PBK, ¿sí? A su vez, que es la potencia base de esto, es igual a la potencia base más una potencia adicional. Esto sale de tabla y ahora vamos a ver cómo sale. Bueno, según el gráfico, utilizando las 1650 revoluciones y los 50 HP, se determina qué tipo de correa es lo que vamos a usar. Fíjense, en este caso, nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que entrar con las revoluciones. ¿Cuántas las revoluciones? 1650. 1650. En este caso está acá, ¿ves? Entre 1000 y 2000. Podría decir que estamos en esta zona. Como que está tirando va para el 1400, pero bueno, un poquito más arriba. Entramos con las revoluciones y con la potencia, que son 50 HP, ¿ves? Donde se cruzan estas dos líneas, entonces ahí vamos a encontrar qué tipo de correa es. Si es tipo de correa, ¿ves? A, B, C, D y E. Esos son los tipos de correa que vamos a encontrar comercialmente, ¿no? Entonces, ustedes ya en la teoría deben haber visto ya las características más o menos de cada correa. Entonces, acá me dice que tiene que ser una correa tipo C. Y es un poco lo que hablábamos al principio con el método práctico, ¿eh? Si una correa tipo C, más o menos puede transmitir 12,5 HP. Pero ¿de dónde sale que es una correa tipo C? Justamente de esta tabla, ¿no? Esta tabla nos permite una doble entrada con las revoluciones y con la potencia, encontrar dónde está ubicada la zona de trabajo, que es el tipo de correa que vamos a considerar. ¿Ah? Teniendo en cuenta entonces el tipo de correa, las relaciones, las revoluciones, la relación de transmisión por tabla, se va a obtener la potencia adicional. Ya vamos a ver dónde sale esta. Es esta tablita que está acá. Fíjese. Entonces tenemos que entrar, ¿ah? Esta tabla, nosotros tenemos en las tablas que da el libro, o que da el fabricante, tenemos que buscar esto, es decir, que sea la de la correa tipo C, porque hay una tabla para la tipo A, la tipo B y la tipo D. Eso no nos tenemos que confundir, tenemos que buscar esta información en el tipo de correa que hemos determinado con la tabla anterior, donde entramos con las revoluciones de la polea menor. ¿Ah? En este caso 1700, ¿ah? Buscamos las revoluciones, entramos con ¿qué? Con el diámetro primitivo de la polea menor, 279, y encontramos este valor que es 15,2. Ese 15,2 es la prestación base, ¿eh? En HP. Es como la potencia que puede transmitir cada correa tipo C. Bueno, después, ¿qué pasa? ¿Qué más tiene esto? Una potencia adicional. ¿Y esa cómo la sacamos? Directamente teniendo en cuenta la relación de transmisión. Tenemos que ver dónde está, qué relación tenemos, y de acuerdo, digamos, de la misma manera que obtuvimos la potencia, la prestación base, buscamos dónde está la relación y bajamos y encontramos, en este caso, que es 0,46. Esa es la potencia adicional que le tenemos que subir. Encontrar, en este caso, 0,46 y 15,2 HP. Hasta ahí me están siguiendo, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, continúa. Ahora, tenemos para determinar que el factor de corrección de longitud, tenemos que saber la longitud.
de la correa. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula de longitud, que ya la vimos en el ejercicio anterior, donde me dice que, bueno, la longitud es pi por R1 más R2 más 2 veces E, que es la distancia entre eje, por la relación de radio sobre E. ¿Qué hacemos con eso? Reemplazamos porque todos son datos y obtenemos un determinado largo de correa. ¿Ah? Eso es para un sistema abierto y el otro para un sistema cruzado. Si es abierto o es cruzado. Fíjense que cómo varía la longitud, y lo único que ha variado acá en la fórmula es este signo. En lugar de ser menos, es más. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en una tabla de sección de correa tipo C, en la misma donde está de largo, longitudes de correa, y buscamos en las tipo C, buscamos el largo, pero el largo de acá está dado en ¿qué? 420 centímetros. ¿Ah? Esto está en milímetros, es 429, casi 430, digamos. ¿Ah? Pero acá salta desde 420 a ¿cuánto dice? 4, no lo veo bien, está medio chiquito. 80. 480. Entonces, directamente podemos tomamos ya, porque ya fíjense que ya el valor es como que se mantiene ya constante de 1,24. Ese es el valor que vamos a tomar. El valor 1. O sea, se determina que el factor de corrección por longitud es 1,24. Ahora tenemos que encontrar el otro factor que es el de corrección por ángulo. Acuérdense que la fórmula, vamos a volver un poquito para atrás para que la veamos de nuevo la fórmula, era esta, ¿no? La PBK, que ya la tenemos, el factor de corrección por longitud, y me falta el factor de corrección por ángulo, que es para encontrar la potencia específica esta por correa. ¿Sí? Bueno. Entonces, tomamos largo, con el largo entramos en esta tabla, para una correa tipo C, encuentro el factor de corrección por longitud. Para determinar el factor de corrección por arco, debemos calcular primero el valor del ángulo. Y este ángulo, ¿qué se imaginan ustedes qué ángulo sería? Que estoy tomando acá. Cuando hablo de ángulo, ¿qué sería para ustedes ese ángulo? Que casi 180 grados. El ángulo de contacto. Exactamente. El ángulo de contacto que tiene la correa con la polea. ¿Sí? Bueno, esto se determina justamente con las relaciones de diámetro, las distancias entre ejes, y aplicando esta fórmula, ¿no? Fíjense que no ha variado mucho, prácticamente 179. Y para un ángulo de contacto de 179, que estamos hablando prácticamente 180, entonces el factor de corrección es prácticamente 1. Es muy poquita digamos, la variación que se obtiene, ¿no? Pero a medida que el ángulo de contacto empieza a disminuir, fíjense en cómo va disminuyendo también el valor de corrección, ¿no? Entonces, eso es un poco cuando baja, ¿sí? Porque esto arranca en 1. Cuando baja significa que hace que la potencia también vaya disminuyendo, ¿no? Bueno, reemplazando los valores que ya hemos obtenido, el PBK, que es 1566 de tabla, el 1,24 y el 1, obtenemos una potencia por correa de 19,41. Bueno, la cantidad de correas, fíjese, ¿a qué era igual? A la potencia corregida, que en este caso es 50, sobre la potencia específica de cada correa, que es 19. Me da 2,58, aproximadamente 3, y por seguridad siempre se adopta una más, ¿sí? O sea, esto no nos tenemos que quedar corto.
¿Por qué? Porque el tema de la correa, siempre uno puede, si ponemos 3 va a funcionar, pero hay que siempre tratar de poner una correita más, si el mecanismo lo permite, por supuesto, para poder justamente estar dentro del margen de seguridad que nos permitan garantizar que esa transmisión va a funcionar más tiempo, ¿no? Eso es porque uno el cálculo que da directamente de esta manera. Bien. Continuamos. Ahora, lo que tenemos que hacer, fíjense, es entrar directamente en esta columna de la longitud primitiva, que era, ¿cuánto era el valor? 4.300 o 4.000, según el tipo de correa, porque habíamos calculado que en la primera parte del ejercicio, vamos acá, volvemos para que lo vea dónde está, que son estos valores, ¿ves? 4.300 o 4.350, podríamos decir así. ¿Ah? 4.300, 4.350, venimos acá y vamos a este valor, que es 167 y 169, que dice acá. Entonces, ustedes van a ir y van a pedir una correa. ¿Qué correa van a pedir? Según el dato esto. ¿Cómo se pide, digamos, comercialmente, si la tengo que pedir? O cómo figura, no sé si alguno lo has visto, en la parte superior de la correa figura un código. Ese código es justamente la característica, cómo voy a pedir yo la correa, cómo tengo que comprar la correa esa. ¿Ah? Es el tipo y la longitud, ¿no? En pulgadas. Exactamente. Entonces se pone, exactamente, se va a poner C 167 o C 169. ¿Ah? Esta es la distancia en pulgadas. Justamente esta longitud en pulgadas se pone 167. ¿Ah? Que esa es la longitud, y C, que es la característica del tipo de correa. Entonces, el tipo y la longitud en pulgadas es como comercialmente se conocen las correas. Bueno, ¿está claro ese? ¿O tienen alguna duda? Es uso más bien de tabla. Bueno, asumo como que no tienen duda. Vamos al Sí, ejercicio profe, número... está bien. Bien, vamos al ejercicio número 5. Un voluntario que lo lea, por favor. ¿Quiere que lea, profe? Bueno, por favor. Un motor trifásico asincrónico de 7,5 HP acciona una sierra sin fin en un aserradero. Esta posee una polea cuyo diámetro es de 100 milímetros y debe girar a 750 RPM. Calcular. A. Diámetro de la polea del motor. B. Relación de transmisión, sabiendo que bueno, no me acuerdo el símbolo. Escalamiento es igual a 0,034. C. El largo de las correas si el sistema es abierto. Y D. Tipo y cantidad de correas. Bien, excelente. Bueno, gracias. Entonces, digamos, más o menos, para que ustedes vayan viendo estos ejercicios, son todos muy parecidos, por eso se ocupa las mismas fórmulas, las mismas tablas, solo que hay que tener en cuenta, de acuerdo a la potencia, va a ir variando el tipo de correa, ¿no? Que en este caso, al ser 7,5 y las revoluciones, vamos a entrar, seguramente va a ser otro tipo de correa, que ya lo vamos a ver en la tabla, ¿ves? Que tenemos acá. Pero bueno, la primera parte es calcular el valor de ¿qué? El valor del diámetro, ¿no? Porque con el valor del diámetro
en función a los datos que ya están, que nos da el problema, donde conocemos las revoluciones y el diámetro de una de las poleas, calculo el diámetro de la polea, el diámetro de la polea del motor, o la polea motora que le llaman, ¿sí? Con esos diámetros puedo calcular y el coeficiente de resbalamiento que me está dando también una determinada relación de transmisión, que es lo que me va a servir al mismo tiempo para determinar la potencia adicional que tenemos que sumarle al PDK, a la prestación base. La longitud ya la calculamos también, porque bueno, siempre, generalmente vamos a usar sistemas cerrados, no cruzados, sino cerrados, porque es lo más común que se usa, ¿no? Bueno, entonces son datos, todos datos conocidos o datos necesarios que son que vamos a aplicar para sacarlo a través de las tablas. La relación, la longitud de la correa. Bueno, ahora, esta es la primera que tenemos que nosotros tener en cuenta, donde vamos a entrar directamente con la relación, la RPM de la polea menor, y en este caso con la potencia. ¿La potencia de cuánto es? 7,5 HP. Fíjese. Esto, en este caso, tenemos 5, 6, 7, 7,5. Entonces vamos, subimos por acá y las revoluciones, que en este caso son 700 y algo, y determinamos que es una polea, una correa tipo B. Una correa tipo B. Una correa tipo B. Entonces ya vamos a hacer todo lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero teniendo en cuenta ese dato, ¿no? Vamos con la correa tipo B. Ya puedo saber qué tipo de correa porque lo calculé al largo. Con el largo puedo determinar qué características, ¿no es cierto? Que son 126 pulgadas o una B 126 o 126B, como pueda figurar de distintas maneras. Ya sé qué correa es la que tengo que poner. Pero bueno, es una B 126. Ahora, fíjese en lo que dice acá. Empíricamente se sabe que una correa tipo B aproximadamente, ¿sí?, puede transmitir, o sea, 7 HP. ¿Ah? Por lo tanto, la potencia de 7,5 HP se utilizarán dos correas tipo B. ¿Ah? Entonces, esos son los datos, ¿no es cierto? En la tipo C habíamos dicho 12,5 HP es lo que puede transmitir más o menos cada correa. La correa tipo B son 7,5, ¿no? Porque fíjense, a medida que el número, la letra disminuye, es la potencia, es como podemos decir que si arrancamos de la A es la menor potencia, la B vamos subiendo, la C y la D son mayores, ¿no? El tamaño de la correa. Por lo tanto, una tipo B es intermedia, que es la que más se usa, ¿no? Las tipo B y la tipo C son las correas más usadas. ¿Por qué? Porque pueden transmitir potencia de estas, son potencias chicas, ¿no? De 7,5, que no son tan pequeñas, pero para una industria se usa mucho. Después potencias mayores, como ya de 50 HP, con potencias que ya directamente, según las revoluciones, se transmiten con correa un poquito más reforzada, que son las tipo B, C o D. Bueno, vamos a ver, bueno, ahí termina. Es simple porque, bueno, con una correa estaría muy al límite, ¿no? Entonces acuérdense que en este caso siempre es preferible sumar una correita más para tener la seguridad que esa transmisión tiene que funcionar bien. Entonces, en lugar de una, le ponemos dos correas tipo B. Acá podemos, como el ejercicio anterior, podemos hacer todo el desarrollo y también vamos a ver que vamos a obtener, vamos a llegar al mismo valor. O sea que vamos por el método empírico o por el método de catálogo. Tenemos que llegar a lo mismo. Si ustedes quieren, después lo practican y lo hacen y lo van a ir verificando que eso va a ser así. Pero igual hay otro ejercicio más adelante que se usa
este método en forma repetitiva, ¿no? Bueno, el ejercicio número 6 es más simple todavía porque, ya se los he visto, me dice que hablamos de una correa tipo D, y la correa tipo D transmite aproximadamente 20 HP. Y yo lo leo acá el ejercicio. Un motor diésel tiene 4 correas tipo D, ya me dice que tiene 4 correas tipo D, y una relación de transmisión 1. Se necesita saber el valor aproximado de la potencia de dicho motor, teniendo presente que el sistema funciona con las pérdidas normales, por el tipo de transmisión que es. Entonces, acá ya directamente ya me dice que una correa tipo D transmite aproximadamente 20 HP. Y son 4 correas que tiene el sistema. La potencia que sería aproximada de transmisión sería 80 HP. ¿Sí? Es muy práctico esta parte del ejercicio, ¿sí? Pero acá ustedes ya tienen que ir tomando nota, ¿no? Que cuánto transmite una correa tipo B, ya lo vimos, 7,5. Una C, 12,5. Una D, 20 HP. ¿Ves? Cómo va aumentando a medida que vamos creciendo, digamos, con el tipo de correa, va aumentando ese valor, ¿no? Bien. Vamos al ejercicio número 7. Y acá necesito un voluntario que me lea, por favor. A ver. Nico, ¿está? Nico Páez. Romero. Profe, si quiere leo yo. No, yo me interesa que se los otros chicos a ver si están conectados, si no están conectados. Romero Denis. No está tampoco. José Valdés. Luis Luna. ¿Luna dijo, profe? Sí, Bien. por ¿Me favor. escucha bien ahí? Sí, Bien. Se debe construir un soporte para una máquina motriz cuyo diámetro de polea de tipo B es de 150 milímetros y el de la máquina accionada de 250 milímetros. La longitud de las correas que se tiene que utilizar es de 4,5 metros, las cuales son codificadas. Determinar la distancia de los soportes de la máquina accionada a la motriz, teniendo presente que los soportes tienen las siguientes medidas. Bueno, ver el gráfico. ahí está, el gráfico, perfecto. Bueno, fíjense en acá, ya nos dan, digamos, sería el diámetro de la polea conductora y la polea conducida, ¿sí? Bueno, que son poleas tipo B. Me dice que el diámetro menor es 150 milímetros, el diámetro mayor es 250 milímetros, ¿sí? Y la distancia entre eje, la longitud, me da el valor de la longitud de la correa, es 4,5 metros, ¿ah? Las cuales son codificadas. Cuando habla de codificada, normalmente son cuando ya vienen, vienen el juego, ya viene el juego de correas, vienen calculado y fabricado para que trabajen todas al mismo tiempo, ¿entiendes? A Profe, veces, sí, o sea que si uno calcula y, o sea, uno va codificada, eso nos garantiza que esa correa es la ideal para mi sistema. No puede claro, haber juego, no puede haber claro, no, adaptaciones, cuando nada. habla de codificada significa que todas tienen exactamente la misma longitud, ¿entiendes? Por eso cuando habla de correas codificadas son correas que tienen toda la misma longitud. Por eso a veces les comento así prácticamente, ¿qué pasa si, por ejemplo, el sistema tiene 4 correas y a veces una que se rompe por X motivo, no es que yo
voy, compro la misma correa, ¿sí? Por ejemplo, que sea una, por dar un ejemplo, ¿no? Una B160. Y de pronto esa correa, una se cortó por X motivo. Entonces yo voy y saco una correa de mi pañol de esas mismas características, voy y la pongo. ¿Funcionar? ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Pero lo más probable es que no tenga el mismo largo que tienen las otras correas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque primero las correas sufren estiramiento en función al trabajo que tienen. Entonces ya directamente todas van a tener distintos largos. Entonces ya se empieza a dar un movimiento, unos movimientos cíclicos o de frecuencia entre las correas y se empieza a notar esa diferencia, ¿sí? Entonces hay transmisiones que son tan delicadas muchas veces que lo que hay que hacer es sacarlas a todas las correas y poner las 4 correas nuevas o la cantidad que sea. ¿Ah? Y esas correas tienen que ser codificadas, ¿por qué? Porque tienen que ser todas que hayan sido fabricadas con el mismo, con la misma fecha, el mismo lote, ¿no? Para que no haya diferencia entre ellos. No sé si me entendieron. Sí, profe, igual yo leí que lo ideal sería que sean casi del mismo fabricante, todos el conjunto, pero si están codificadas, en teoría no tendrían que ser, podrías ponerlos a mezclar. Sí, 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 por eso Pero digo. los fabricantes no tienen todos la misma calidad. Claro, por eso Depende mucho siempre. del control de Se calidad. basa en la calidad, no en las medidas ni nada de eso. No, bueno, pero los materiales son distintos, la homogeneidad de los materiales. No es lo mismo, como todas estas correas son de distintas capas de tela, eh, plásticos. O sea, entre todo eso hay diferencia. Bien, bien. Ahora sí entendí esa parte. Bien. Bueno, acá en este caso tenemos que E, la distancia entre eje, fíjense, ya está en función a una fórmula donde interviene una variable que es h, ¿no? Y esa h, cómo se la obtiene? De la longitud de la correa, en este caso menos pi por r mayor más r menor, ¿no? Entonces ese es h, ¿no? Fíjense que es aproximadamente como E, pero no es E, ¿no? H estaría ahí, ¿ves? Es este el valor de H. Si lo podemos calcular, y bueno, por eso gráficamente queda ahí, y bueno, y se puede calcular. Si ustedes se ponen a hacer después el desarrollo empírico de esto, van a ver que tiene relación, ¿no? Pero después, más adelante les ponemos acá, ¿ves? Que E, aproximadamente E, es H sobre 2. Acá, bueno, en este caso no coincide mucho, pero bueno, es lo que da en la parte. A ver si es cierto, ¿no? H lo calcula, en este caso, con esta fórmula. Si utilizamos esta fórmula, aplicamos los datos que ya son conocidos, que es 4500 por la relación por menos pi, por la suma de los dos radios, R2 más, R mayúscula, que sería el de la polea inducida y de la polea conductora. Entonces me da un H de 3800. Aplicamos la fórmula E, reemplazamos el valor de H y me da aproximadamente que E es de 1935. Empíricamente se tiene que E es H sobre 2 aproximadamente. ¿Ve? Entonces si yo divido H2 me da 1935 y ¿ve? Y calculándolo de la forma que lo hemos calculado recién me da 1900 hacia 35,83 con 84. Entonces eso es un poco para que ustedes tengan en cuenta, que pueden utilizar esta fórmula teniendo en cuenta el H, ¿no?
Es una fórmula práctica, nada más. Ahí termina el ejercicio, es muy simple también. Vamos con el ejercicio número 8. El ejercicio número 8, fíjense, es un ejercicio teórico, pero este ejercicio lo tomamos varias veces en parciales y siempre dudan porque es muy simple, y más que todo es utilizar acá relaciones algebraicas nada más. Y el ejercicio dice, ¿qué diferencia de longitud de correa existe en una misma máquina, herramienta, entre un sistema abierto y un sistema cruzado? Pudiendo usar, acá es usar, no sé por qué color, colocar, vamos a cambiar, colocar uno u otro. ¿Ah? Entonces, por los espesores que posee y el tipo de emplazamiento de la misma. Entonces, es simplemente hay que leer bien el enunciado y me dice qué diferencia de longitud de correa entre un sistema cerrado, cruzado y un sistema abierto, ¿no? Acuérdense que en un sistema abierto era esta fórmula de longitud con el signo menos y el otro cruzado con el signo más. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que haga la relación, la diferencia entre los dos sistemas, LC menos LA. Entonces tengo que poner la fórmula de LC y la fórmula de LA. Y luego comenzar a operar, ¿sí? Acá se van a empezar a simplificar muchos términos y me va a quedar esta relación. O sea, la diferencia entre un sistema cruzado y un sistema abierto es 4 veces R, ¿sí? R mayúscula por R minúscula sobre E. Tengo que llegar a esta fórmula. ¿Sí? Es aplicar álgebra y poder determinar esto nada más. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, este ejercicio se lo di muchas veces en práctico, en parciales, y la gran mayoría no lo sabe hacer. Así que, bueno, es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si bien no tiene, no es práctico, es más bien teórico, pero esto a veces son datos de problemas que pueden llegar a surgir y aplicar esa fórmula, ¿no? De hecho, creo que hay un problema más adelante que lo ocupa. Vamos al ejercicio número 9. A ver, un voluntario más. Veo que está el partido de fútbol, por eso ustedes no deben estar conectados varios. Vamos a ver, un voluntario. ¿Quién está? ¿Quiere que lea el último, profe? Bueno, léalo, por favor. Calcular una transmisión por correa B para transmitir 30 HP. El diámetro de la polea motora es de 150 milímetros. La velocidad de rotación es de 500 RPM. La distancia entre ejes es 700 milímetros. Y el diámetro de la polea conducida es de 500 milímetros. Calcular. A. Distancia entre los árboles. B. Ángulos abrazados por las correas. C. Velocidad de las correas. D. Fuerza tangencial corregida. E. Número de correas. F. Dimensiones complementarias. Diámetro exterior de la polea menor, diámetro de la polea mayor, espesor de la llanta y la profundidad de la acanaladura. Ajá, bien. Bueno, es bastante completo este ejercicio. Bueno, acá en este ejercicio, fíjense, bueno, ya usa datos que van a ser de los ejercicios, fórmula de los ejercicios anteriores, ¿no? Importante saber en función a los diámetros y las revoluciones dadas, cuál es la revolución en este caso de la polea del N2, que sería la polea mayor, ¿sí? Ahora, por dato del problema, E tiene 700 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjese. Obtenemos el valor del ángulo, y ese ángulo, ¿qué me va a permitir a mí? Sacar
nos permitía sacar también el coeficiente de corrección de ángulo, ¿no? Entonces, con los datos con los diámetros y la distancia entre ejes, calculo el ángulo de abrazo. La velocidad tangencial, ¿cómo lo calculamos? Con esta fórmula. La velocidad tangencial lo calculamos en función al diámetro y la revolución. En este caso, para que tener una velocidad me da de 2.356 milímetros por minuto. Bien. Con los datos de la potencia, 30, las revoluciones, se busca, ¿qué cosa? En este caso, 30 HP y las revoluciones, que son 300, me da una correa tipo D. Bueno, pero fíjese en una cosita acá. A ver si es este el ejercicio. Bien. Una correa tipo D. Una correa tipo D, vamos a, ¿cuánto era la potencia que podía transmitir una correa tipo D, se acuerda? Aproximadamente, prácticamente. 20 HP. 20, ¿no era? Ah, sí. Claro. Pero fíjense, esto tiene una trampa, este ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjese que acá es lo que me interesa ver. Ustedes le dan una correa tipo D por esta tabla, ¿no? Esta tabla me dice que una correa tipo D. Pero nosotros podemos hacer todos los cálculos, pero acá hay algo importante, fíjense, que por el diámetro, ¿qué diámetro tenemos nosotros acá? ¿Qué diámetro hemos calculado? ¿O qué diámetro tenemos? El diámetro de la polea menos 150 milímetros, ¿sí? 150 milímetros. Y esto es lo que me interesa que ustedes vean de este ejercicio. Que acá, una correa tipo D, el diámetro menor, el diámetro de la polea menor, tiene que ser mayor, ¿ve? Tiene que estar de 355 hasta 600 milímetros. No podemos poner para ese tipo de correa, no le puedo poner un diámetro de 150, porque es por el diámetro, es muy pequeña, entonces no voy a tener ángulo de abrace. No sé si me siguen el concepto. Una correa tipo D son las correas de mayor espesor, la más gruesa, la más grande. Entonces, no puedo poner una correita pequeñita. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer pequeño con esto. Vamos a hacer un dibujito. Imagínense, esta es una correa de un tipo, un diámetro, y este diámetro. Entonces, acá me está diciendo que el mismo, yo tengo que tener, para este diámetro, es una correa tipo B, es una correa bastante de espesor considerable. Ahí está. Entonces, supongamos que sea esto, vamos a exagerar así, que sea algo así. Ese estamos viendo de costado la correa, ¿ve? Entonces esto gira por acá y sale. Imagínense, porque tienen. Ahora, fíjense, si yo en un diámetro como este tengo que hacer esto, con la misma correa, ¿qué va a pasar? Miren, ¿va a poder hacer ese movimiento? No, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá... Como que la va a morder, profe. O sea, como claro, que se va a ¿no? ajustar a los bordecitos. Claro, no se puede, o sea, se va a tender a romper. A frenar. A frenar, ¿me También. entiendes? Entonces, tiene que respetar el ángulo digamos, el arco de abrace. El ángulo de abrace tiene que ser un determinado según el tipo de correa. Por eso es importante también verificar esta información. ¿Por qué? Porque por potencia me puede decir, sí, es una tipo D, perfecto, pero por diámetro ya
no es una tipo B, ya tiene que ser una tipo B. ¿Entienden? Una tipo B. Y eso va a obligar que el sistema tenga mayor cantidad de correas. ¿Por qué? Porque por potencia yo puedo decir, sí, por la potencia que tengo que transmitir, si es una correa de, por ejemplo, de 30 HP, como dice el ejemplo, y yo digo que una correa tipo D me transmite 20 HP, entonces con 2 correas puedo transmitir esa potencia. Podría decir así, puedo suponer yo que es así, pero debido a que el diámetro de la polea es muy pequeño, no, ya tengo que ir a una correa tipo B. Entonces yo voy a tener que hacer todo, voy a recalcular todo para este tipo de correa. ¿Ah? Entonces si es 30 y este me puede transmitir hasta, ¿cuánto habíamos dicho? 7,5, fíjese, la cantidad de correa que tengo que poner para poder transmitir esa potencia. ¿Entiende más o menos el concepto de qué se trata? Qué importante que es esta parte, ¿no? Para que ustedes sepan, porque a veces nos podemos equivocar y decimos, entramos con la tabla esta y podemos determinar, es D, listo, ya está, esto es mandatorio. No, lo que tenemos que ver, esto nos ayuda, nos aproxima a ver qué tipo de correa, pero antes de hacer nada, tengo que verificar esta tabla, que decir, a ver si es tipo B, y el diámetro ¿se verifica? Sí, se verifica, está dentro de esto, perfecto, pero no puede suceder una cosa como esta, que nos han dado una polea muy pequeña de diámetro y la potencia que me da y las revoluciones me da para una correa tipo D. Entonces tenemos que ir a una tipo B. Por lo tanto, entonces ya tenemos que hacer todo el cálculo con una correa tipo B. Entonces tenemos que ir a la tipo B, a entrar con las revoluciones, encontrar qué es la potencia adicional, tenemos que ver con la relación la potencia, perdón, este es el PBK, la potencia adicional. En este caso obtenemos que una PB de 1,64 más la potencia adicional. Determinamos el factor de corrección de longitud. ¿Cómo? Con el largo de la correa. Tengo que calcular el largo de la correa, que ya lo calculamos. Con el largo de la correa, ¿qué hago? Entre una tipo B con el largo de correa, puedo determinar el tipo de correa que es, perdón, con el largo puedo determinar el factor de corrección, 1,25. Estoy haciendo lo mismo que hice ya en los ejercicios anteriores. Después, con el ángulo de abrace, fíjese, el ángulo de abrace es 150, que puedo determinar el factor de corrección por ángulo. Y una vez que tengo todos estos valores, vuelvo a determinar la potencia específica, que es el PBK por el factor de corrección del aro, por el factor de corrección por el ángulo, ¿no? Y me da todo esto un valor que es de 1,88. Fíjense, si dividimos nosotros los 30 HP en ese valor, ¿no?, me da 15, como casi 16 correas, 17 correas. Fíjese cómo ha variado la cantidad de correas, ¿no? Porque, bueno, la tipo B puede transmitir, claro, menos, no era 2, era menos, era 1 y algo. O sea, perdón, 2,5 prácticamente creo que se tomaba. Pero acá me da por cálculo 1,88, es un poquito menos. Pero bueno, fíjese cómo ha cambiado la situación, ¿no? Para transmitir esa potencia ya tengo 17 correas necesito, tipo B. Pero, ¿por qué razón? Por el diámetro, solamente por el diámetro que tiene esa poleita que nos dieron. ¿Sí? Bueno, el ejercicio número 10. Y esto ya creo que es el último, ¿no? No, quedan 2 más. Vamos con el número 10. Me dice, el ejercicio número 10 dice, se tiene que transmitir 100 HP a una bomba centrífuga colocada en un sector donde hay humedad.
determinar el tipo de correa a colocar. Vamos a ver. Bueno. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a... que no se ve bien. Vamos a ocupar esta tabla, que es el coeficiente de corrección de potencia. Fíjense, es un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Esa corrección de potencia que afectaba la potencia dada, ¿ah? Que era el factor ese, que multiplicábamos por una constante, ¿sí? Fíjense, esa constante cómo va a variar de acuerdo a quién, de acuerdo al servicio, si es un servicio intermedio, un servicio normal, continuo, ¿ah? Según la cantidad de horas de funcionamiento, y al mismo tiempo, según qué tipo de máquina sea, ¿no? Y en este caso son, por ejemplo, máquinas de ladrillo, cerámica, elevadores, generadores, todo me da una lista de bombas a pistón, sopladores, ¿ves? Y por el tipo de servicio me dice que esa constante 1,5. Y eso es lo que vamos a afectar, ¿ves? Por tabla se determina el coeficiente 1,5. Entonces la cantidad de correa que ha definido, suponiendo que trabaja con una correa tipo D que transmite 20 HP. O sea, tenemos que dividir los 100 HP que teníamos en 20 por 1,5. Y esto me da 7,5 poleas y se adoptan por seguridad 8 o 9 poleas, si pueden llegar a... que en realidad no son poleas, sino correas. Vamos a correr. Ahí está. En el anterior también. Acá. Bien. Bueno, el ejercicio número 11 no está resuelto. Eso se lo queda para que lo resuelvan ustedes. También es similar al anterior. Simplemente hay que buscar por choque acusado, dice, ¿no? Claro que era choque... ¿Qué habrán querido poner acá? La aceleración de la masa. Y si usar una correa plana, usar el método de la tabla para su cálculo. Bueno, esto ya lo dejamos ahí en stand-by, para no perder tiempo. Vamos al ejercicio número 12, y se debe hacer funcionar un sistema en el cual la polea conductora es 200 milímetros y está montado sobre un motor de 50 HP. Y la polea conducida está montada sobre una bomba centrífuga que debe girar a 1750 RPM. El servicio es normal a la intemperie, siendo la distancia entre ejes de 1,5 metros. Bueno, entonces se considera que N1 es 3000 revoluciones y un zeta 0,03. La cantidad de correa, como la calculábamos, acuérdense, era la potencia corregida sobre la potencia específica de cada correa. Según la máquina mover y las características, se obtiene el factor de corrección de potencia. Eso, en este caso, por el servicio que es de 8 a 16 horas, ¿ah? ¿Qué tipo de bomba centrífuga? Que dice acá, es 1,2 ese coeficiente. Por lo tanto, lo que hacíamos es corregir la potencia dada, ¿sí? Por ese factor, la corregimos para obtener la potencia corregida. Potencia dada. Ahí se confundió. Abajo. Le puso 80. Ah, bien. Espero que no lo haya arrastrado después. A ver, es 60. Sí, sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno. No, está bien ahí. Tenés 40, 50, 60, 70. Sí, vamos con... Porque es media logarítmica. Está 40 y acá está 60. Y 3000 RPM. Entonces es una correa tipo B que me obtenemos.
Acá pues si hubiera de 80, pues, tenemos que venir acá aproximadamente. Ahí. También hubiera dado tipo B. Bueno, bueno, ya es el mismo, prácticamente es el mismo ejercicio como los ejercicios anteriores. Lo que tendríamos que verificar también en el uso de tabla es ver si está para este tipo de correa por el diámetro, está dentro de la característica que pueda transmitir una correa tipo B. Calculamos la relación de transmisión que nos permita calcular la potencia del PBK y la potencia adicional, ¿no? Que es el PB, que lo obtenemos entrando por las revoluciones, ¿sí? Y por el diámetro de la polea menor, que es 200. ¿Cuánto dice acá, Guille? 200. Sí. 203. 203. Me da aproximadamente 8,46. Y la adicional de 1,18. 203. Lo que tendríamos que verificar, a ver si esos 203, vamos a volver al ejercicio anterior, a la tablita esta, 203. A ver si está dentro de una polea tipo B. Acá. Fíjese, está ahí, ¿ve? Al límite. 200, ¿ve? 200, 203. O sea que está bien la selección en ese caso. ¿Entienden? ¿Eh? O sea, esto me da una orientación, dice, ¿ve? 125 a 200 o arriba de 200. O sea que estamos, un poquito de arriba de 200 está bien. O sea, no sé, un 203, un 205, un 210 estaría una correa tipo B. Bueno, volvemos. Ahí está. Entonces estamos bien con una correa tipo B. Bueno, ya hemos calculado la potencia adicional. Hemos el PB adicional, calculamos el PBK. El PBK es la suma de esas dos potencias y me da 9,64 HP. Bien. Para determinar el factor de corrección de longitud, se calcula la longitud primero, ¿sí? Calculamos un sistema abierto, me da 3211. Con 3211, ¿qué hacemos? Directamente entramos, son 300. Me da Hugo, uno. me parecen raras las RPM del motor. Como raro. 1750. No sé si era dato ahí en el enunciado. N1 Ah, no, 3000. sí, dice. No. Está bien. Pero O sea, esa era esta es de la bomba, que es 1750. puso un motor de 3000. ¿Sí? ¿No tendría que ser menos? Claro, bueno, no considero el resbalamiento, nada. Un motor sincrónico. Sí. Por eso, un motor de 3000 revoluciones. Que es de la polea menor. Justamente se toma las revoluciones de la polea menor, que es lo que lo pide acá del motor. Son las revoluciones del motor. Por eso andar con 3000. Bueno, a ver. ¿Dónde habíamos quedado? Perdón, habíamos quedado acá, en las longitudes. Con las longitudes podíamos calcular el factor de corrección en este caso era el factor de corrección por la longitud y la corrección por ángulo. Por ángulo, que prácticamente es 1, es 0,99. Entonces, este 1,27 es de corrección por longitud. Luego calculamos el ángulo, que es 175 grados,
aproximadamente, y el factor de corrección por ángulo es 0,99. Entonces, ¿cómo lo calculábamos? La potencia específica por correa es la potencia al PBK por los dos factores, ¿sí? Me da 12,12. Acuérdense que la potencia que habíamos dicho era de 12,5, ¿ve? De acá sale más o menos prácticamente el valor empírico que podríamos decir que una correa tipo B puede transmitir 12,5 HP. ¿Ve? Acá por cálculo teórico me da 12,12 HP. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos los 60 HP, lo dividimos en 12 y me da aproximadamente 5 y se adoptan 6 correas por seguridad. Luego, comercialmente, de acuerdo a la correa que hemos determinado por la longitud, determinamos que es una 125, una B125. ¿Eh? Listo, y ahí terminaría el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, quiere que veamos algo, o está claro. Está claro, profe. Bueno, ahí está, paramos entonces la grabación. No va.